¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Empezamos ahora en 7 Televalencia. Llega el momento del análisis de los temas de actualidad de la Comunitat Valenciana. Hoy hemos reunido a 4 jóvenes, son el futuro de la política valenciana de 4 formaciones políticas. Con ellos queremos analizar lo que está pasando y sobre todo expectativas de cara a esa cita con las urnas 28 de mayo. Les presento por parte de Compromís, nos acompaña MJ Calabuig. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Bienvenida, decíamos que muchos actos ya en todas las formaciones políticas, ¿no? Sin parar, todos los días. Bueno, pues bienvenida, mucho que analizar. Por parte del Partido Popular nos acompaña también Nacho Martínez, de pues Juventudes del Partido Popular. Nacho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un Bienvenido. placer estar aquí con vosotros. Apasionante, ¿no? Se presentan estas elecciones. Sí, hasta el último día vamos a dar mucho que hablar y al final eso que importa es pelearlo y luego conseguirlo. Bueno, pues bienvenido. Por parte del Partido Socialista nos acompaña también de su partido de Joves Socialistas, Benjamí Mompó. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ambiente, ¿no? Electoral. Sí, totalmente. Lo que nos queda, ¿no? Sí. Bueno, y por parte de Ciudadanos recibimos también la presencia de Nacho Sánchez, también capitaneando ese grupo de jóvenes del partido. Nacho, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenido. Comenzamos y lo hacemos escuchando las declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Disolvía las Cortes Valencianas, lo anunciaba esta semana, convocaba elecciones y aprovechaba para hacer un balance de la legislatura. Decía, una legislatura complicada, marcada por la pandemia, por la DANA, también por la guerra de Ucrania, y pese a todo, decía, se ha avanzado en dignidad y se ha superado el paradigma de la corrupción. Vamos a escuchar sus palabras y lo analizamos. Avui tanquem una legislatura excepcional, una legislatura única per l'autogovern dels valencians i les valencianes. Només havien passat 88 dies des que s'havia fet efectiva la investidura quan una dana assolà la Vega Baja. Molt poc després vingué la borrasca Glòria amb danys històrics per al litoral valencià. I a continuació ens vam enfrontar a la situació més adversa de les nostres vides, la pandèmia. No oblidaré mai aquell 10 de març del 2020. A pesar de les insuficiències, de les dificultats, de totes les febleses, hem avançat i ho hem fet a més en 3 àmbits fonamentalment. En primer lloc, més treball des d'un creixement econòmic sostenible. En segon lloc, major cohesió social des d'un principi fonamental que és la justícia social. I en tercer lloc, un nou mapa d'oportunitats. Ara, per tant, els valencians podem mirar als ulls al món, no baixem la cara, sentim orgull de ser valencians i del que hem fet junts. Per descomptat, no tot és perfecte, ni molt menys. Cal aconseguir noves fites, però estem en disposició d'aconseguir aquestes noves fites. Som conscients de les nostres insuficiències en aquest moment, de les dificultats de les economies domèstiques que estan patint una inflació elevada i sobretot en el que significa la qüestió alimentària. Hi ha altres qüestions. Continuarem reivindicant junts els valencians un finançament just i també reivindicarem tindre el paper que ens toca en Espanya i continuarem treballant perquè se federalitzi d'una manera positiva per a que totes les energies que existeixen en el nostre país puguen ser executades, puguen tindre el seu paper. Exigim aigua per a sempre, amb determinació, diàleg i solucions. Continuarem defensant allò que és absolutament irrenunciable per nosaltres, com és el transvasament Tajo Segura. I també continuarem reivindicant les inversions que li pertoquen a la Comunitat Valenciana. Muchos mensajes los que dio el presidente, los analizamos, Benjamí, la verdad es que ha sido una legislatura complicada, ¿no? Sí, no, la veritat és que ha sigut molt intensa per moltes qüestions que ja tots coneguem de primera mà, però sobretot aquesta capacitat de poder tirar endavant, de revertir les situacions tan complicades
I bueno, avui, al final de la legislatura, crec que podem ser molt optimistes, no? amb aquestes eleccions que tenim a finals del mes que ve, perquè la ciutadania reconeix tota l'acció de govern que s'ha dut a terme des de la Generalitat Valenciana, no només en aquesta legislatura, sinó el camí iniciat en 2015, conforme deies abans, abandonant el camí de la corrupció i del despilfarro dels diners públics per a començar un nou camí y continuar trabajando en Valencia. MJ, el balance que se hace desde Compromís de esta legislatura. Pues és positiu. La veritat és que jo crec que la convocatòria de les eleccions és molt bon moment per a recordar que el 28 de maig votarem el que passa ací, no el que passa a 300 quilòmetres, el que passa a Madrid, i hem de tindre molt clar que votarem el que va passar en els nostres pobles, en les nostres ciutats, i al final estem decidint entre retrocedir o continuar avançant i continuar fent els canvis estos de tindre la gratuïtat de llibres escolars, fer polítiques per a les persones, blindar la sanitat pública, que és el que volem fer amb l'Estatut d'Autonomia. Així que jo crec que el 28 de maig tenim una cita molt important i hem d'acudir i recordar qui és el grup que está trabajando por los nuestros pueblos y ciudades continuamente. Bueno, preguntamos a la oposición cómo han visto esta legislatura y sobre todo el análisis que realizaba el presidente Ximo Puig, Nacho. Pues yo comparo la cita electoral, haciendo una metáfora, con lo que puede ser un partido de fútbol. Al final, el equipo que forman, el tándem que forman Carlos Mazón y María José Catalá, es el tándem que consideramos y que la ciudadanía cree que va a ganar, como se puede ver en prácticamente todas las encuestas. ¿Y por qué el tándem, el equipo que forman Mazón y Catalá es el que va a ganar? Porque el equipo de Carlos Mazón y María José Catalá es el equipo en el que todo el mundo sabe en qué juega, dónde juega, a qué juega y cuál es su rol dentro de ese equipo. Mientras otros están pendientes, como puede ser el caso de Compromís, de si pacto las listas con Podemos o si no las pacto, como puede ser Pedro Sánchez en el Partido Ximo Puig en el Partido Socialista, de si le interesa o no le interesa que Pedro Sánchez haga campaña con Ximo Puig, de si puede ser el caso de Compromís también, de si le interesa o no le interesa vincularse con el legado de su anterior lideresa, la imputada Mónica Oltra, o por ejemplo, como puede ser también el caso de Compromís, de que a lo mejor el actual regidor Carlos Galiana salga poniendo en duda la democracia interna de Compromís, y vamos, sin cortarse un pelo. Consideramos que el equipo de Mazón y Catalá es el equipo que va a ganar porque saben lo que quieren hacer, saben lo que van a hacer y no tienen ningún problema en explicar en cada momento cuál es su proyecto. Mientras desde la izquierda valenciana o reciclan anteriores propuestas o dicen ahora mismo que van a hacer todo lo que no han hecho en 8 años. Y María José Catalá y Carlos Mazón tienen claro que van a ganar porque compiten y pelean por todos los partidos que tienen por delante. Mientras vemos como el PSPB en la ciudad de Valencia cada vez se va diluyendo más, no hay ninguna encuesta que le dé más de 7 concejales y no hay ninguna encuesta que le permita otra cosa que no sea ser bisagra. Y número 2, de Joan Ribó, mientras que en la Comunidad Valenciana vemos como Compromís únicamente aspira a ser bisagra de Ximo Puig. Bueno, pues enseguida por alusiones pulsamos por aquí, pero quiero escuchar también a Nacho de Ciudadanos en cuanto a ese pequeño balance de legislatura. Sí, a mí lo que me sorprende, y además ha salido también ahora sobre la mesa, se ha puesto sobre la mesa, es, por un lado, que tanto Compromís como el PSPV han aprovechado estos últimos días antes de la convocatoria de elecciones para anunciar muchos proyectos faraónicos que durante 8 años no han ejecutado. Es decir, si no los han hecho en 8 años, ¿qué va a cambiar y por qué se promete a última hora? Sinceramente, la respuesta es muy sencilla. Es porque a partir desde ayer ya no se pueden hacer estos anuncios y lo venden simplemente como un mero anuncio electoralista. Pero me sorprende también que el Partido Popular, que en este caso María José Catalá y Carlos Mazón, se intenten erigir como los salvadores de la Comunidad Valenciana cuando pertenecen a un partido que ha dañado muchísimo a los valencianos y a nuestras instituciones. Sin ir más lejos, a día de hoy el señor Mazón está llevando a cabo una OPA hostil contra Ciudadanos, OPA que le tengo que decir que no funciona, que no va a funcionar. Ciudadanos va a estar presente en los municipios. Ciudadanos va a estar presente. Nacho, por el fichaje que está haciendo? Los fichajes constantes. Lo que pasa es que yo creo, me surge una pregunta, y es si el Partido Popular no tiene talento suficiente entre sus filas, que tiene que recurrir al nuestro. Esa es la primera pregunta que me surge.
Y sí que le tengo que hacer un aviso al señor Mazón, y es que no se está llevando a los mejores, se está llevando solamente a aquellos que no cumplen con los principios ni con el partido y los votantes que les pusieron donde han estado. Bueno, no sé si Nacho, muy breve, quiere contestar por alusiones por el fichaje del Partido Popular a Ciudadanos. Ahora, el Partido Popular es un partido abierto, es un partido que siempre apuesta por los mejores y no se centra únicamente en los afiliados y militantes del partido. Es un partido de toda la sociedad civil valenciana y que también atrae a muchas personas que a lo mejor están fuera de la política y vienen a la política a ayudar, a aportar en base a su experiencia. Y como puede ser también personas que anteriormente han militado en Ciudadanos como en otros partidos. Y precisamente, si no son los mejores, también me gustaría saber por qué hace 4 años iban en listas electorales en puestos de salida, con lo cual hace 4 años para vosotros sí eran los mejores y ahora no. Bueno, tampoco me gustaría que entráramos, contesta, lo dejamos ahí. No, sí, simplemente las personas van cambiando durante el paso de los años y simplemente han demostrado los valores o principios que tenían. Y los partidos también cambian. MJ y Benjamí, ¿algo que decir un poco de las críticas de la oposición a la gestión? Sí, bueno, primer que res jo vull dir que el 28 de maig votarem el tipus de govern que tenim i votarem, estic segura que votarem continuar avançant en el que ja fa 4 anys vam començar i en el que totes les dades que tenim són positives. Jo crec que després ja ho parlarem. I bueno, jo ho dic molt clar, jo crec que Compromís és la força que garanteix que hi hagi un altre Botànic i pense que, evidentment, és l'únic partit que garanteix que hi hagi un govern progressista, i ho dic així tan tranquil·lament perquè crec que els governs compartits són governs forts, són governs transparents i són governs millors per a la ciutadania i que fan molt bona gestió. Fins ara s'ha vist, i jo crec que també és una responsabilitat voler apostar per un govern en solitari que evidentment no serà possible. De fet, els últims sondejos ja ens donen un Botànic en PSPB i Compromís sense ser necessària i Podem. Es decir, que no sería necesaria, que es lo que dan todas las encuestas, que no entraría Podemos en el Parlamento Valenciano, Benjamí. Sí, bueno, jo un poc per seguir el fil del que estàvem comentant abans, no? I dels fitxatges de Ciutadans, bueno, del PP, amb gent de Ciutadans i tal, és el que ha fet el Partit Popular tota la vida, amb trànsfugues, pues, bueno, ara és no exactament el mateix, però van pel mateix camí, fills de Zaplana, seguint el mateix camí. Jo crec que aquesta legislatura, més enllà de totes les traves, com estàvem comentant abans, s'ha sigut capaç de situar a aquesta comunitat com una comunitat amb molta estabilitat, seguretat i confiança que ha portat a inversors, com tenim l'exemple de Parc Sagunt amb Volkswagen, també de PowerCo i moltes altres empreses que s'han instal·lat a la nostra comunitat. Que continuem batint rècords de persones treballant, persones ocupades en la nostra comunitat, més de 2 milions de persones en l'actualitat, i tot això es veurà reflexat en les urnes. I, evidentment, el Partit Socialista aspira a tindre la majoria, com ja va ser el partit majoritari en les últimes eleccions. Crec que el lideratge del president Puig està molt més que reconegut, y per descontad que continuarem treballant para que así siga. Pues hoy, ahora con los jóvenes, con el futuro de la política valenciana, hablaba el presidente de Economía, hacía referencia a los datos. Queríamos entrar en el paro y en el empleo juvenil. ¿Se ha creado más paro o no? ¿Qué empleo se está creando? Estamos ante empleo precario. ¿Cómo lo están pasando los jóvenes? ¿Tienen nuevas oportunidades en el difícil mercado? ¿Qué piensan por aquí, Nacho? Pues a ver, en muchos casos vemos muchas cosas que tienen en común Pedro Sánchez y Ximo Puig, porque ambos son conscientes de que ya se van y que los valencianos y el conjunto de los españoles les van a mandar al paro cuando lleguen las próximas elecciones. Pero vemos que ahora también tienen en común lo del maquillaje, porque no hay que olvidar que todas las cifras del paro y las cifras del desempleo llevan un gran maquillaje que se pueden ver con esas cifras retocadas con la figura de los fijos discontinuos. Para ello, siempre hay que reconocer que es una buena noticia, siempre es positivo la creación de empleo. Evidentemente, siempre que se cree un empleo es positivo. También hay que destacar que el lugar donde se crea más empleo en la Comunidad Valenciana y donde se viene creando más empleo en la Comunidad Valenciana en todos estos últimos años es en la provincia de Alicante, que está gobernada en su amplia mayoría por alcaldes del Partido Popular, como puede ser Luis Barcala en Alicante, o en este caso Carlos Mazón a nivel provincial como presidente de la Diputación. Vemos como Valencia ahora también se suma un poquito a ese descenso del desempleo, o vemos como, por ejemplo, una provincia gobernada ampliamente
por la izquierda y por el PSPB, y también por Compromís, como es Castellón, marca la diferencia en el conjunto de España y sigue destruyendo empleo. Vemos también como los temas de desempleo, estas noticias hay que analizarlas en profundidad. Vemos como el desempleo en la Comunidad Valenciana sufre y se encuentra en una situación muy peligrosa, básicamente porque el desempleo en el conjunto de España tiene una cifra de un 29% de tasa de desempleo, y ya el desempleo en el conjunto de España, ¿sí? España es la segunda nación, el segundo país del conjunto de Europa con mayor índice de desempleo juvenil. Pero es que la Comunidad Valenciana se encuentra en el podio de desempleo juvenil en el conjunto de España, muy por encima de la media nacional, ya que el desempleo juvenil en la Comunidad Valenciana está en un 32,5%, siendo una de las regiones con más desempleo juvenil del conjunto de España, de Europa. Nacho, datos positivos que nos da el mes de marzo, pero eso sí, los jóvenes siguen sin condiciones dignas de trabajo. Correcto, yo creo que aquí lo más importante es luchar por un trabajo digno, de calidad y en el que se reconozca la formación y la experiencia que tenemos los jóvenes, que muchas veces no va acorde al sueldo que percibimos ni a las condiciones como tal de este propio trabajo. No es de extrañar tener a jóvenes en contratos de prácticas enlazados, cobrando unos 700, 800 euros. Esto es algo habitual que cualquier universitario que haya hecho sus prácticas con suerte ha cobrado. Y creo que es primordial luchar contra esto, porque la lucha contra un empleo precario no es solamente por la dignificación de la persona como trabajador, sino por la apertura de posibilidades vitales. Yo no puedo tener un proyecto de futuro estable, un proyecto de familia, si no tengo un trabajo con unas condiciones y un salario digno que me permita llevarlo a cabo. Por lo tanto, sí, estamos totalmente preocupados, porque es verdad que aunque los datos este mes han mejorado, el mes pasado mejoraron, seguimos estando en la cola de Europa en muchas de las estadísticas que vamos viendo cada día. Vamos a escuchar las declaraciones de la ministra Yolanda Díaz hablando de los datos del paro y hacía referencia a la polémica de la reforma laboral. El paro ha bajado este mes de marzo en 48.755 personas. No veíamos un mes de marzo tan positivo para el empleo desde el año 2008. No es el único dato positivo. Hay dos que me gustaría destacar especialmente. El desempleo de las mujeres ha bajado en 25.897 personas, la cifra más baja en 15 años. Este mes de marzo alcanzamos la mejor cifra histórica para las personas jóvenes. 20,4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. El mejor marzo de la historia. La reforma laboral y el trabajo del Gobierno siguen dando frutos. Frente a quienes esperan que le vaya mal cada día a España, nosotras vamos a seguir trabajando con humildad para mejorar estos datos. Benjamí, datos que ofrecía la ministra, se maquillan según la oposición. Empleo juvenil es cierto que preocupa, ¿no?, esa creación de un empleo no de calidad. Sí, per descomptat que preocupa, però jo crec que quan parlem d'ocupació juvenil s'ha de veure d'on partíem. I és que en 2015 l'atur juvenil a la Comunitat Valenciana fregava el 60%. Ara s'ha reduït pràcticament a la meitat. No estem satisfets amb aquestes xifres, per descomptat que no, però bueno, crec que s'ha de posar en valor també totes les mesures que s'han dut a terme des de la Generalitat Valenciana, programes com Valem Joves, que va ser en 2016 el primer any que es va posar en marxa perquè el Partit Popular retornava els diners que rebia de la Unió Europea perquè no executaven ni un sol euro per a que aquestes persones joves que estaven aturades pogueren tindre una primera experiència laboral. I també, molt especialment, quan es preocupa el Partit Popular o Ciutadans per les condicions laborals, perquè van votar en contra de la reforma laboral, que ha donat garantia a totes aquestes persones que abans tenien un contracte temporal i que ara ja superen els contractes indefinits als temporals. Això són coses que milloren la vida de les persones, també de les persones joves. I també l'augment del salari mínim interprofessional, que en 4 anys ha augmentat un 50%, de 700 euros a 1.080 euros. També ha comptat amb el vot en contra del Partit Popular. Bueno, pues enseguida preguntamos por ese aumento del salario mínimo interprofesional. MJ, ¿cómo se valora esa creación de empleo? Sí, que baja el desempleo juvenil, pero la pregunta es qué tipo de empleo se está creando, ¿no?
Pues la veritat és que, atenent a les dades, si mirem els contractes indefinits en 2022 i mirem enguany els contractes indefinits en 2023, tenim més de 5.000 contractes indefinits en persones joves. Aleshores, la contractació que està havent és indefinida i, per tant, és de qualitat, perquè tindre contracte indefinit significa que després podrem signar un contracte de lloguer, podrem desenvolupar el nostre propi projecte de vida, tindrem la tranquil·litat que suposa un contracte indefinit, i la veritat és que jo per part de la dreta és que només escolte crítiques i no escolte ninguna solució, ninguna proposta que realment ajude, perquè és de veres que ens fa falta recórrer este camí en el que ja estem i continuar, i que les dades, més a més, veiem com van millorar i que ens falta molt, està clar. Però si comparem l'any passat o si comparem fa 4 anys, estem en molt, molt bona situació. I el tema de los fijos discontinuos, jo és que, Nacho, ja no sé si és ignorancia o es hablar por hablar. Porque es que si te puedes leer cualquier sentencia de cualquier tribunal español, los fijos discontinuos es una modalidad es una relación laboral indefinida. Y de hecho, de los 20,5 millones de trabajadores que hay a nivel de España, solo el 3% son fijos discontinuos. Así que pongamos los datos sobre la mesa y veamos si es un problema o no. Contesta, por Nacho. alusiones, más de la mitad de todos los nuevos contratos que se han generado en la Comunidad Valenciana o son contratos temporales o son fijos discontinuos. Yo hago una pregunta a la izquierda, que es que una persona, un chaval que entra de camarero y está 2 meses trabajando de camarero en un bar en Denia, por decir un caso, ¿eso es un empleo indefinido? ¿Eso es un contrato indefinido o es un contrato parcial de toda la vida que la izquierda ha maquillado y lo ha transformado en fijo discontinuo? Luego también, por otra parte, referencia al desempleo juvenil que comenta Benja, las cifras más bajas de desempleo juvenil cuando más empleo joven se creaba en la Comunidad Valenciana fue en años de gobiernos del Partido Popular entre el año 2000 y el año 2008, donde el desempleo juvenil únicamente, repito, únicamente estaba entre el 10 y el 15%. Luego, es cierto que con los años de la crisis aumentó considerablemente el paro juvenil, eso es una realidad, pero también hay que destacar que entre el año 2014 y el año 2015 el desempleo juvenil con un gobierno del Partido Popular fue descendiendo. Y luego propuestas del Partido Popular, que comentaba MJ, para el tema del empleo joven, el Partido Popular de Carlos Mazón y de María José Catalá ha propuesto que el 40%, repito, el 40% de los fondos europeos se destinen directamente a creación de empleo joven. Además, y ya termino, ¿sí?, una cuota cero de autónomos para menores de 35 años para que puedan atreverse sin miedo a crear, a emprender para luego generar empleo. Bueno, pues ahí están las 2 propuestas que reclamaba MJ. Ciudadanos, Nacho Sánchez. Sí, muy rápido y simplemente por aportar un último dato. Según los últimos datos de los que disponemos, la media de ganancia entre gente joven, de ganancia económica, laboral, es menor a día de hoy que hace 12 años. ¿Sabes lo que sí que ha subido, en cambio, durante estos 12 años últimos? Las pensiones. Las pensiones que se han incrementado en un 41% prácticamente. Desde Ciudadanos sabéis perfectamente que estamos muy preocupados con el sistema actual de pensiones y que hemos propuesto en innumerables ocasiones la reforma. Aún estamos esperando una respuesta positiva por parte del resto de grupos que parece que no están preocupados con este tema, y al final es un tema que no va solo sobre los pensionistas actuales, sino sobre los jóvenes, que algún día seremos pensionistas y puede que no tengamos esa pensión disponible. ¿Les preocupa también al PSOE y Compromís estas pensiones? ¿Hay que reformarla? ¿Plantear una reforma? Bueno, n'hi haurà que plantejar una reforma, sobretot perquè ara la piràmide poblacional va canviant. El envejecimiento de la población es una preocupación también. Però el que s'ha ficat en marxa ja en esta legislatura, enguany, millor dit, enguany, aquest augment de les pensions, crec que és una mesura molt important i molt necessària per a no perdre aquest poder adquisitiu. És molt interessant també el que es planteja i que les persones joves també puguem tindre alguna equiparació, d'alguna forma, en els nostres salaris per a no perdre també aquest poder adquisitiu. Sí, jo crec que tampoc es tracta en comparar entre una part de la població i l'altra, sinó que crec que també el que hem de fer és pujar el salari mínim interprofessional perquè les persones joves cada dia també tinguem la possibilitat de cobrar més i poder desenvolupar este projecte de vida, afrontar els gastos que tenim i anar podent pagar el que necessitem a diari. Comentaba antes en Bencha el tema de la subida interprofesional, del mínimo interprofesional. ¿Votaron en contra el Partido Popular en ese sentido? ¿Cómo se ha visto? El Partido Popular al final lo que aboga es porque todo tipo de modificación sea sostenible en el tiempo.
que evidentemente una subida del salario mínimo interprofesional no vaya a generar a largo plazo insostenibilidad a las empresas, lo que cause desempleo y, por ejemplo, en un caso de alguna empresa que vaya a cerrar, un ERE masivo. Y también, por otra parte, lo que no tiene mucho sentido es que la izquierda quiera subir el salario mínimo interprofesional, pero por otra parte, por la puerta de atrás, abogue por seguir subiendo los impuestos o por no bajar algunos impuestos que favorecerían el descenso de la inflación. Bueno, antes hablava de maquillaje i eixa és la paraula que gasta el PP per a maquillar qualsevol cosa, en la paraula impostos. Crec que esteu molt equivocats en aquest sentit. Sempre heu acusat de que un augment del salari mínim interprofessional anava a acabar amb el treball en l'ocupació i bueno, ja des de 2018, des que Pedro Sánchez és president del govern, cada any s'ha anat augmentant el salari mínim interprofessional i ahí tenim les dades de que cada any va generant més ocupació. Per tant, es un mite més que es desmunta del PP. Y del mismo modo también ha subido la pobreza severa en España, subiendo la inflación, subiendo los impuestos y a día de hoy, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana la principal preocupación del conjunto de los valencianos, según el barómetro de la propia Generalitat, es el paro. Bueno, pues ha demostrat que en les mesures del govern de l'Estat, que mai heu recolzat per part del Partit Popular, s'ha aconseguit que la inflació a Espanya siga la més baixa de tota la zona euro. Bueno, la inflación en España ahora mismo está en un 6%, cuando con el Partido Popular nunca llegó a superar el 2,5%. Havia guerra en Ucrània? És que anem a veure. N'hi ha que contextualitzar... La guerra de Ucrania es posterior al inicio del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, anteriormente claro, a la guerra de Ucrania, la inflación ya está por encima de los máximos que llegó a tener el Partido Popular con sus gobiernos, que repito, fue el 2,5%. Bueno, pues ahí está la gran cifra según quien lo vea, o gobierno o oposición. Entramos en temas de vivienda, hablábamos del desempleo juvenil y es otro de los temas que preocupan a los jóvenes. Comprar ahora mismo una vivienda constituye una verdadera quimera para la inmensa mayoría de los jóvenes entre 16 y 29 años, pero si nos vamos al alquiler está todavía complicadísimo por el aumento del precio de alquiler. Hasta alquilar una habitación en un piso compartido empieza a ser mucho más difícil de lo que cabría presuponer para un joven. ¿Qué propuestas nos traen nuestros invitados esta noche? ¿Qué piensan sobre todo ello? Nacho Sánchez, de Ciudadanos. Sí, al final es un tema, como decías, relacionado con el anterior. No podemos pensar en vivienda si no tenemos un empleo digno y con unas condiciones apropiadas. Simplemente por seguir dando datos, la media de emancipación, la media de edad de emancipación en la Unión Europea está en los 26 años, mientras que en España la tenemos elevada hasta los 29. De hecho, datos del propio Observatorio del Consejo de la Juventud de España aseguran que 8 de cada 10 menores de 30 años todavía viven con sus padres y entre 34 y 35 años el 25% tiene que seguir viviendo en la vivienda familiar. Esto es un problema enorme, es un problema de fondo y es un problema para el que nosotros siempre hemos pedido, igual que para otros tantos, pactos nacionales entre los grandes partidos de este país. El problema es que aquí parece que muchas veces lo de pactar con el que tenemos enfrente es algo a lo que nadie quiere atreverse, a lo que nadie quiere ceder por miedo a que le pueda pasar una factura electoral. Desde Ciudadanos, como siempre, seguiremos estando en el centro para moderar, intentar llegar a estos acuerdos que beneficien a la población española no cada 4 años, sino a largo plazo. Un pacto de Estado para regular el precio de la vivienda, entiendo que es la propuesta de Ciudadanos. MJ, preocupación también por los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, inviable para un joven. Sí, exacte. La cosa és que, i vos pregunta si, quantes persones joves es poden comprar una casa a tocateja, que es diu, no? Què val, 150.000 euros? Pues 150.000 euros. Ninguna, jo no conec a ninguna. Però la realitat és que més de la meitat de les vivendes que es compren es paguen d'esta forma. Aleshores, què passa? Que la gent és rica però els joves no? No. La cosa és que es compren cases per a especular. És a dir, per a rellogar-les, per a llogar-les a un preu més car. És a dir, n'hi ha molts propietaris amb moltes cases que estan llogant-nos aquestes cases i després vaig jo amb les meves dues companyes de pis i estem pagant 800 o 1.000 euros per este pis d'algú que té 10 pisos més en la ciutat de València. Aleshores, això és el gran problema que nosaltres tenim. Aleshores, és el que hem d'enfrontar. Regular. Exacte. Desde el Partido Socialista, ¿cómo se ve esta preocupación de la vivienda?
Sí, pues també ens preocupa moltíssim i crec que ha de ser el principal objectiu a resoldre, però ja no parle del conjunt de la legislatura, sinó des del dia 1, no? que s'inicia la legislatura, perquè evidentment és una cosa que no ens permet a les persones joves poder desenvolupar el nostre projecte de vida. I bueno, abans, o fa més d'un any, igual es parlava que era més barat pagar una hipoteca que un lloguer, sí. Però és que ara això tampoc és així. Per tant, és molt complicat, no?, tirar endavant. Sí que pensem que s'ha d'intentar donar certesa a propietaris, no parlem de grans propietaris, però que sí que propietaris que tinguen pisos buits, donar-los certeses per a que els traguen al mercat del lloguer, perquè això també és una bona forma d'autoregular el preu del lloguer, més enllà de propostes que sempre es fiquen damunt de la taula, com la de limitar el preu del lloguer, però s'ha d'anar més enllà i d'alguna forma, des del govern de la Generalitat, en el nostre cas, a nivell autonòmic, donar unes garanties per a que les persones joves puguem accedir a un habitatge. Que és un derecho, sin duda alguna. La portavoz del Partido Popular, candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, en sus propuestas hablaba así de la vivienda. La vivienda es un problema fundamental y es un problema que se ha visto acrecentado y acentuado por la falta de iniciativa de este ayuntamiento. No se han desbloqueado los principales proyectos urbanísticos de la ciudad, no se han desbloqueado el PAI del Grau, el PAI de Benimaclet, no se ha trabajado de forma eficiente en las bolsas de suelo que todavía quedan en la ciudad y evidentemente no se ha puesto a disposición del ciudadano 15 parcelas que existen en toda la ciudad de Valencia actualmente, públicas, donde se podría construir VPO sin ningún tipo de condicionante y donde podríamos poner a disposición de los ciudadanos 1.032 viviendas de protección oficial. Vivienda de protección oficial es una de las medidas que ofrece el Partido Popular. Sí, principalmente me gustaría comentarle a mi compañero Benja que el día 1 empezó hace 8 años para el Botánico. El día 1 no es el 29 de mayo, el día 1 del Botánico fue hace 8 años. Y es que precisamente la Consejería de Vivienda es un chollo para la izquierda, básicamente porque ahí nadie trabaja y cada vez trabajan más y cobran más, pero hacen menos. Antes con el Partido Popular había una dirección general, ahora con la izquierda hay hasta 20 altos cargos. Estaremos todos de acuerdo en que Héctor Illueca, trabajar, lo que es trabajar, trabaja poco. Básicamente porque en esa consellería en 8 años se ha llevado adelante 0 viviendas de protección oficial, 0 viviendas sociales públicas, 0 viviendas protegidas, 0 viviendas de alquiler públicas y además, por no hablar del tema de los desahucios, que es realmente dramático. Ximo Puig vendía como gran anuncio electoral, como gran Ximo anuncio antes de ser presidente en 2015, que en el año 2020 la Comunidad Valenciana sería una región libre de desahucios. Y es que 3 años después, del 2020, en 2023, la Comunidad Valenciana es la comunidad líder en desahucios del conjunto de España, con nada más y nada menos que más de 60.000 personas desahuciadas desde que Ximo Puig es presidente. ¿Y qué propone ante todo esto el Partido Popular? El Partido Popular evidentemente tiene grandes propuestas en materia de vivienda, como puede ser una cuota súper, sobre todo en materia joven, una cuota súper reducida para transmisiones patrimoniales, para que lo que es el impuesto de transmisiones patrimoniales para comprar la vivienda baje del 10% al 3% y que ese impuesto se quede en el súper reducido, además de una línea de avales públicos para que las personas menores de 35 años tengan la oportunidad de poder financiar sus viviendas, además de construir más de 10.000 viviendas de protección oficial a nivel autonómico. Bueno, pues ahí están las propuestas. Sí. Benjamín pide paso por el tema de desahucios, me imagino. No, per al·lusions, no? Per la referència que havia fet Nacho. No? Evidentment que va començar la legislatura ja fa 4 anys. Però sí, la legislatura fa 4 anys i el govern fa 8 anys. I tu saps què s'ha fet en 8 anys des d'habitatge? Pagar els 300 milions d'euros que, mentre també era consellera la candidata a l'alcaldia del PP, ara María José Catalá, sent consellera d'Habitatge, Isabel Bonich, va deixar un deute de les ajudes al lloguer per part de la Generalitat Valenciana. I això és el que es va acabar de pagar el novembre de l'any passat. Per tant, ¿qué s'haurà pogut fer amb tots aquests diners? No ha hablado todavía Nacho en torno y enseguida me pide paso MJ también. Sí, simplemente por aportar algún dato más, el Banco de España ha estipulado que de los hogares en los que habitan menores de 35 años,
solo te lo digo exactamente, el 36% lo hacen en calidad de propietarios. Vale. Este dato es preocupante. Desde el grupo parlamentario Ciudadanos sí que propusimos en les Corts la posibilidad de que la Generalitat cubriese ese 20%, ese porcentaje que el banco te exige y no te financia con unos créditos a devolver posteriormente, pero para poder facilitar esa entrada a las viviendas en calidad de propietario. Hemos de decir que el Botànic se pronunció en contra, con lo cual entendemos que ahora están preocupados, pero no han aceptado las propuestas de Ciudadanos para intentar solucionar eso. Igual que te puedo decir que en el Ayuntamiento de Valencia, en 4 años de legislatura, únicamente habéis construido y habéis habilitado 14 viviendas públicas. Es decir, AUNSA, que es una entidad propia del Ayuntamiento, solo ha desarrollado 14 viviendas en 4 años, con lo cual la preocupación la debéis tener, pero las medidas para llevarlas acá, para solucionarlo, parece que no. Han llegado MJ... Sí, per recordar també les grans mesures que va fer el Partit Popular quan estava Maria José Català, i per recordar els grans projectes faraònics. Recordeu això de Sociopolis, no? Pues ara, gràcies al nostre govern, s'ha fet el programa que es coneix com Habita la Torre, on el 40% de les cases estaran reservades per a persones joves. O sigui, hem passat del 7% de la reserva de VPO per a persones joves al 40%. Això sí que és reservar i oferir habitatge per a joves. Això acompanyat de la regulació del preu del lloguer, acompanyat d'una oficina valenciana contra abusos immobiliaris, que és el que proposem també des de Compromís, i per descomptat en la construcció d'habitatge públic, perquè en fa falta, i en fa falta moltíssim. Però, com ja dic, estem en el camí, i estem en el camí també d'assegurar aquest habitatge per a les persones joves. Vale, dos cosas. Lo primero, en tema de deuda pública, el Partido Socialista y Compromís no pueden hablar, básicamente porque la deuda en estos años de gobierno se ha incrementado por encima de los 11.000 millones de euros. Y es que precisamente con Ximo Puig, en este último año, y salió el otro día la noticia en prensa, se ha aumentado en más de 3.000 millones la deuda pública. Y al mismo tiempo, en materia de vivienda, ya os lo he comentado, no habéis creado ni una sola vivienda de protección oficial. Pero es que encima es peor que todo. Y esto lo enlazo con lo que acaba de decir MJ. A mí me encanta cuando siempre venís a las tertulias y presentáis los grandes proyectos que vais a hacer Ximo Puig y el partido de Mónica Oltra. Pero luego, cuando no los lleváis a cabo, os inventáis un nuevo plan. Es decir, tapáis las mentiras con nuevas mentiras. Y eso lo voy a relacionar con el tema del bono joven de alquiler. Un tema que vosotros dos presentasteis en una de estas tertulias y yo os dije que ese plan iba a ser otro chivo anuncio y otra irrealidad. En su momento en una tertulia os hablé de la tabla eliminatoria de solicitantes, donde muchos jóvenes pedían una solicitud para una ayuda que presentaba el gran Ximo Puig y a la hora de la verdad esa ayuda no se concedía. Y eso ha sucedido en este tema, en el tema del bono joven de alquiler. Pero en el bono MJ. Sí. En el tema del bono joven de alquiler, una gran medida que vosotros presentasteis, únicamente el 15% de los jóvenes que lo han solicitado han podido beneficiarse de él. El 85% de los jóvenes de la Comunidad Valenciana que han solicitado el bono joven de alquiler, que es un tema de vivienda, ¿sí? La administración de Ximo Puig les ha dicho a esos jóvenes que no. Al 85% de los jóvenes que les han rechazado esa petición, les han denegado el bono joven de alquiler. MJ, algo que yo ya os advertí. Sí que m'agradaria con la tabla eliminatoria contextualitzar-ho, perquè el bono lloguer jove, evidentment, és una mesura que es queda un poquet en l'aire si no regulen els preus de lloguer, perquè al final consisteix en fer-li una transferència del banc de les persones joves als propietaris. Val? El que passa és que la Generalitat el que ha fet enguany és augmentar el pressupost per a que més persones joves puguen beneficiar-se, i a banda que, en concret, 8.900 persones joves puguen gaudir d'esta ajuda, que és una ajuda que no ha hagut en ningú moment, en ningú govern anteriorment, y que, per supost, es necesaria, pero es complementaria a la regulación del preu dels lloguers. Se nos acabó el tiempo rápidamente, nos quedan 2 minutos, nos daría para mucho. Como han podido ver, son los jóvenes de la política valenciana analizando todo lo que está ocurriendo y especialmente empleo y vivienda. Voy a hacer una ronda final, mensaje final de todo lo que hemos hablado o lo que quieran destacar. Nacho Sánchez, de Ciudadanos, ¿cuál sería su titular? Mi titular es que Ciudadanos está, Ciudadanos va a estar, y a todo aquel que le preocupe reafirmarle que vamos a ser decisivos y vamos a condicionar los gobiernos de la Comunidad Valenciana y todos los municipios en los que nos presentemos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bencha Montpó, del Partido Socialista, ¿cuál sería su mensaje? Pues bueno, el meu missatge és que a partir del 29 de maig continuarem governant la Comunitat Valenciana
i esperem fer-ho pues, amb major suport. Venga, pues gracias por haber estado con nosotros. Escuchamos al Partido Popular, la voz de Nacho Martínez. Yo les digo a los valencianos que si quieren seguir con las listas de espera en sanidad, si quieren una educación que esté condicionada por el sectarismo, si quieren que no se paguen las ayudas a dependencia, está muy bien seguir con el gobierno de Ximo Puig y el partido de Mónica Oltra. Ahora bien, si los valencianos quieren que se blinde un 30% de presupuesto en sanidad, si quieren libertad educativa y si quieren medidas sociales y bajada de impuestos, ahí estará el Partido Popular de Carlos Mazón y María José Català. Gràcies, Nacho. Cerramos con MJ Calabuig de Compromís. Sí, veiem com les dades mes a mes són positives en ocupació, hi ha més persones que tenen un treball estable, la situació és més favorable per a les persones joves del País Valencià i jo crec que això ho portem en el nostre programa. Hem de continuar, per supost, fent molta feina y, por supuesto, al capdavant de Joan Baldoví. Bueno, pues gracias también, MJ, gracias a los cuatro, feliz Semana Santa, nos vemos a la vuelta. Terminamos, gracias por estar ahí, volvemos ya la semana que viene. Descansen si pueden estos días de Semana Santa, buenas noches.